El Fútbol Club Barcelona sigue buscando entrenador para la próxima temporada y han comenzado a sonar varios nombres importantes de cara a la próxima campaña, donde se espera que el conjunto blaugrana pueda comenzar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que va a venir de la mano con venta de jugadores importantes e incorporaciones si se consiguen estas ventas. Pero más allá de esto, la intención de Laporta y de Deco es encontrar un entrenador que pueda, obviamente, ir confeccionando un equipo poco a poco, intentar construir un proyecto desde las bases con los canteranos y que obviamente, siendo el Barça un equipo grande, seguir peleando por los títulos. No alejarse tanto de los grandes, del Real Madrid en la Liga, de Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich y compañía en la Champions, sino estar ahí cerca y obviamente teniendo un entrenador que pueda promover una idea de juego ofensiva. Yo no soy crítico de la idea de juego del Barça, creo que cada quien puede elegir cómo juega y cada estilo de juego, dependiendo de los futbolistas que tengan, puede ser bastante efectivo. Y obviamente el Barça quiere promover una idea de juego, o ha promovido en su historia una idea de juego, y la intención es mantenerla. Por lo menos ser un equipo que sea ofensivo, que tenga la pelota. Esos rasgos principales. No ser el Barça de Pep Guardiola, el Barça de Luis Enrique, ser un equipo con los matices de su entrenador, pero que siga siendo dominante con pelota y que siga siendo ofensivo. Y obviamente son varios los nombres que han aparecido sobre la mesa. Y aquí vamos a hablar de dos casos importantes. El primero, el entrenador que le ha recomendado Pep Guardiola a Joan Laporta para que se convierta en el sustituto de Xavi, y quien ha sido el primer entrenador que ha contactado Deco, porque Deco ya se ha puesto manos a la obra y ha llamado a un entrenador muy top con el objetivo de convencerle de ser el nuevo entrenador del conjunto blaugrana. Vamos a hablar de ambos casos. La primera noticia que vamos a hablar: ¿cuál fue el entrenador que le recomendó Pep Guardiola a Joan Laporta? Lo primero que quiero mencionar es que, más allá de todo lo que pueda ocurrir en el Fútbol Club Barcelona, creo que es muy necesario que puedan escuchar y tener ahí a Pep Guardiola. Como Laporta en su primera etapa, o en su etapa más exitosa, consiguió o tenía a su lado a Johan Cruyff, quien era quien le recomendaba cosas. Nada más hay que recordar esa historia donde Laporta quería a José Mourinho para poder reemplazar a Frank Rijkaard, y Cruyff le dijo: es mejor elegir a Pep Guardiola. Y así le fue al Barça. Y creo que ahora, en este momento tan complicado del Barça, Pep Guardiola puede ser una pieza que le puede ayudar mucho a nivel de consejos a Joan Laporta y compañía, sobre todo a nivel futbolístico. A nivel económico ya tendrá otros ayudantes Joan Laporta en su equipo. Y creo que es clave escuchar a Guardiola para el Fútbol Club Barcelona. Y como informamos en fichajes.net, hay un entrenador que ha recomendado Pep Guardiola a Joan Laporta para sustituir a Xavi, tanto por su idea de juego como por su trabajo con los jóvenes talentos, y lo más importante a mi criterio para el Barça en este momento, para revalorizar futbolistas. Es un entrenador que ha logrado en diferentes equipos revalorizar a sus jugadores hasta convertirlos en jugadores caros, jugadores que posteriormente son ventas importantísimas. Y recordemos que el Barça, más allá de lo deportivo, está viviendo una situación económica muy complicada. ¿Y cuál es ese entrenador? ¿Cuál es ese entrenador que Pep Guardiola le ha recomendado a Joan Laporta? Es alguien que conoce muy bien de la Premier League, que es Roberto De Zerbi. El actual entrenador del Brighton, uno de los mejores equipos y proyectos de la Premier League, que ha logrado darle continuidad al trabajo de Graham Potter y al mismo tiempo potenciar al equipo, mantenerlo arriba, tanto en competiciones nacionales como internacionales, con, por ejemplo, logrando la clasificación a la siguiente ronda en la UEFA Europa League, la primera en la historia del Brighton, y perdiendo jugadores muy importantes en el mercado de fichajes de verano, como Moisés Caicedo y como Alexis McAllister, jugadores que se revalorizaron y vendieron por una buena cantidad de dinero por el gran trabajo de De Zerbi, porque él logró mostrar o plantear una idea de juego top que logró potenciar a sus jugadores. Y esto, como mencionamos, es clave para el Barça. Al mismo tiempo, es un entrenador que trabaja muy bien con los jóvenes. Es capaz de poder potenciarlos, de darles minutos y continuidad, y de ofrecerles, como ya repetimos, un contexto idóneo para que puedan brillar. Y ese contexto es el que cuaja a la perfección con el Barça, porque Roberto De Zerbi es un gran exponente del juego de posición. Es un entrenador que le gusta tener la pelota, salir de atrás, presionar alto, diferentes variantes tácticas y técnicas para que sus jugadores puedan brillar, y eso obviamente cuaja, como mencionamos, a la perfección
con la idea de juego histórica del Fútbol Club Barcelona. Y mejor dicho, hay unas palabras de Pep Guardiola hablando sobre el propio De Zerbi. No hay nadie en el mundo que juegue como el Brighton. Hablando mucho acerca de cómo juega el Brighton con peores jugadores que el Barça actualmente, con bastante diferencia hay que decirlo, peores jugadores que los grandes de Inglaterra, pero compitiendo muy bien contra ellos y desplegando un fútbol ofensivo y muy vistoso. Me ha impresionado mucho, le felicité a él y al equipo por este increíble logro de clasificarse para Europa. No hay nadie en el mundo que juegue como el Brighton, tiene un estilo de juego único. Desde que Roberto llegó a la Premier League tenía la sensación de que tendría un gran impacto, pero no esperaba que lo tuviera tan pronto. Estas fueron las palabras de Pep Guardiola hablando de Roberto De Zerbi, que a mi criterio es uno de los grandes entrenadores de la Premier League. Obviamente no tiene posiblemente los logros de otros grandes entrenadores, no ha ganado la Champions, pero hay que tener en cuenta que no es un entrenador que haya dirigido ese tipo de equipos. Ha dirigido al Sassuolo, ha dirigido al Shakhtar y ha dirigido al Brighton, que son proyectos un poquito más bajos. Ojo, al Shakhtar en un momento complicado por la situación de Ucrania. Es un entrenador que en esos equipos ha logrado potenciar futbolistas, darle más cartel a los jugadores jóvenes y hacer que jueguen muy bien sus equipos. Y Pep Guardiola lo ve como ese entrenador ideal para poder construir un nuevo proyecto en el Barça. Obviamente dándole tiempo para trabajar, dándole la posibilidad de tener el mejor contexto posible y a partir de ahí para que Roberto De Zerbi pueda brillar. A mi criterio también sería un gran entrenador que podría darle un plus competitivo al Barça en el corto y largo plazo. Obviamente hay varias cosas de por medio que no podemos manejar, pero Pep Guardiola tiene claro que Roberto De Zerbi es el entrenador ideal para el Fútbol Club Barcelona actual, que eso siempre hay que decirlo, actual. Y nos vamos a otra noticia, y es que el Fútbol Club Barcelona, de la mano de Deco, ya se ha contactado con el primer entrenador. Ya se ha puesto manos a la obra Deco con el objetivo de encontrar el sustituto ideal de Xavi Hernández. No quieren esperar que llegue el verano, más allá de que en verano se pueden activar varios nombres más, como por ejemplo Thomas Tuchel, el propio Jürgen Klopp cuando termine su vínculo con el Liverpool ya anunciado. Varios nombres van a estar sobre la mesa, pero Deco ya se ha puesto manos a la obra. Y la información la han dado desde Alemania, el periodista Christian Falk. Vamos a leer lo que dice dicho periodista. El director deportivo del Barça, Deco, contactó con Hans-Dieter Flick en nombre del presidente del club, Joan Laporta. El Barça quiere mostrar interés y decirle a Flick que está en la lista de candidatos a suceder a Xavi. En este momento, Flick acaba de estar de vacaciones en España. Esa información confirma que el Barça tiene a Flick como uno de sus candidatos idóneos para reemplazar a Xavi. Flick, a diferencia de Zerbi, sí que tiene un palmarés importante. Dirigiendo un par de temporadas al Bayern Múnich, consiguió ganar el sextete. Un equipo dominante. Dominó la Bundesliga, dominó la Champions. Año de pandemia donde nada más se jugaba un partido por eliminatoria. Goleó justamente al mismo Fútbol Club Barcelona, aquel partido mítico que mucha gente recordará, unos para bien, otros para mal. Y obviamente es un entrenador muy, muy bueno. ¿Qué ocurre? Fue a la selección alemana y le fue bastante mal hasta el punto de que fuese despedido para que llegara Julian Nagelsmann, actual seleccionador de la Mannschaft. Yo creo que es un entrenador de primerísimo nivel, nadie puede dudar de eso. ¿Qué ocurre? Obviamente existen dudas a partir de su idea de juego. Yo no dudaría de su capacidad de potenciar jóvenes, porque yo creo que los entrenadores, naturalmente, si un joven es muy bueno, lo van a poner a jugar, porque ellos van a priorizar el talento del jugador más allá de su edad, que yo creo que eso es base para cualquier entrenador. Es decir, si los Ford, Cubarsí y compañía son mejores que los que están en plantilla más experimentados, van a jugar esos jóvenes. Pienso yo eso naturalmente. Pero el tema es que Hans-Dieter Flick apuesta por una idea mucho más propositiva. Una idea que quería Joan Laporta apenas llegó al Barça. Porque recordemos que Xavi no era la primera opción de Joan Laporta para reemplazar a Ronald Koeman en ese momento. La primera opción de Laporta era un entrenador alemán. Hans-Dieter Flick, de Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, etc. Esa idea de juego es la que quiere promover ahora Joan Laporta. Equipos ofensivos, gegenpressing, presión muy agresiva y alta, muy atrevidos a nivel ofensivo, laterales proyectados, constante ataque, recuperación, ataque. Una idea diferente, más no mala, a la del Fútbol Club Barcelona histórico, el de, por ejemplo, Pep Guardiola, Johan Cruyff y de Luis Enrique. No digo que esto sea mal, solamente que para que ese proceso de adaptación a una nueva idea de juego exista, obviamente van a tener que llegar nuevos jugadores, posiblemente van a tener que salir otros, y eso obviamente plantearía una duda importante en el Barça, pero yo no dudo de que Hans-Dieter Flick sería una muy buena opción. Pero recordemos, la información de Christian Falk confirma que Deco se comunicó con Flick para confirmarle que es uno de los nombres en la lista para reemplazar a Xavi. No que es el número uno, pero es el primer entrenador al que se han
animado a contactar para confirmarles que está en la lista de opciones para ser el nuevo entrenador del FC Barcelona. Eso obviamente es la noticia. Varias informaciones importantes. El Barça se está moviendo. Ya les confirmamos las dos. Pep Guardiola le ha confirmado, o peor dicho, le ha recomendado a Joan Laporta la contratación de Roberto De Zerbi para ser el entrenador sustituto de Xavi Hernández. Y por otro lado, según informó el periodista Christian Volk de Alemania del diario Bild, Deco se ha contactado con Hans-Dieter Flick para confirmarle que es uno de los nombres que está en la lista de Joan Laporta para reemplazar a Xavi. Después de esto les preguntamos a ustedes, ¿cuál de estos dos entrenadores preferirían que llegue al Barça? ¿Roberto De Zerbi o Hans-Dieter Flick? Y si no, déjame en comentarios qué otro nombre te gustaría. ¿Cuál crees que es el entrenador ideal para reemplazar a Xavi en el Barça para la próxima temporada? Los invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal y darle a la campanita para estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.